Mis queridas mujeres, bienvenidas a este espacio en donde hablamos del arte de cuidar, amar y servir desde el corazón del hogar y la mirada de Dios. Hoy quiero que hablemos sobre algo que a muchas mujeres nos toca profundamente y es la renuncia. Y no cualquier renuncia, sino aquella que implica dejar algo que es bueno, como un proyecto, un sueño, un trabajo o alguna aspiración profesional y personal por algo que es mucho más grande. Hoy en día esta decisión no solo es difícil, sino que también es mal vista ante la sociedad, en donde nos dicen que debemos ser independientes, productivas, exitosas, que debemos tener nuestros propios ingresos, que no podemos depender de nadie. Esta sociedad nos dice que si tú renuncias a todos esos proyectos profesionales, entonces estás fracasando a nivel personal y profesional. Pero ¿qué pasa si te dijera que en esa renuncia puedes encontrar tu verdadera misión? ¿Qué pasaría si el acto de dejar algo es precisamente el inicio de tu plenitud? En el episodio de hoy quiero contarte cómo viví esta experiencia y cómo descubrí la belleza de la renuncia y a través de ella lo que Dios quería para mí. Quédate hasta el final porque voy a darte unas recomendaciones para poder discernir este proceso, para caminar con paz y con tranquilidad en esta decisión. Para comenzar con mi historia, quiero contarte que me casé con una convicción de que el hombre que Dios había puesto en mi camino era el mejor y pues siento que Dios me acompañó mucho en este proceso porque realmente durante todo mi noviazgo vi en quien hoy es mi esposo como todas esas virtudes que me hacían tener la certeza de que él era la persona que Dios quería para mí. Sin embargo, pues esto no es suficiente. Cuando tú inicias un matrimonio, pues es muy importante esa preparación, esa anticipación de lo que realmente es un matrimonio. Y pues esto, a pesar de que siempre he sido una mujer con una convicción en la búsqueda de Dios, en el anhelo de tener a Dios en mi corazón, pues no tenía la dimensión de cómo esta vocación era el camino para poder santificarme y para poder alcanzar la plenitud que Dios quería para mí. Y así duré mucho tiempo hasta que pues Dios me regaló la gracia de quedar en embarazo. Y en ese momento como que todo empezó a cambiar en mi interior. Saber que iba a ser partícipe de este misterio de dar vida, pues me hizo transformar mucho mi manera de pensar, mi manera de ver la vida. Y me replanteé mucho esto de estar en el campo laboral, porque ya sabía que en mi interior venía un ser al que debía cuidar, al que debía proteger, al que debía custodiar. Y esto es natural de la mujer, pues hace parte de la misión de la mujer, ese acoger la vida, ese abrazar, ese custodiar con todo lo que es nuestro ser femenino. Y bueno, en este proceso Dios me va mostrando cómo ese niño que crecía dentro de mí generaba también en mí un deseo de cuidar mi hogar, de estar aquí, presente con él, presente en todo el sentido de la palabra. Sin embargo, cuando ya empiezo a contarle a mi esposo este deseo, este anhelo, pues él, siendo un hombre muy objetivo, porque realmente pues veía como pues el que se suspendiera este ingreso en el hogar, pues iba a poner en riesgo la economía de nuestra casa, de nuestro hogar. Y pues era muy cierto, era muy evidente que esa era la realidad. Incluso él hizo cuentas y mirando todo esto, pues llega a la conclusión de que no es posible y de que debemos seguir trabajando los dos. Sin embargo, pues seguí y pues ya teniendo a mi hijo, habiendo pasado la licencia de maternidad, ingresé nuevamente al trabajo. Aquí hubo un cambio en mi vida porque pues sucedió que mi abuelita, mi nonita, que era la mujer que me había criado, fallece. Mi nonita fallece. Entonces pues fueron como dos cosas difíciles que asumí, en donde ya no tenía mi nonita y tampoco podía estar con mi hijo y poder acompañarlo en todos sus procesos,
No pude verlo cuando empezó a gatear, no pude verlo cuando empezó a dar los primeros pasos. Lo vi, pero lo vi ya en la noche cuando llegaba a trabajar. Y bueno, todo esto fue como haciendo mucha mella en mí. Estaba presencialmente en mi trabajo y puedo decir que siempre quise desempeñarme lo mejor posible a nivel laboral, siempre trataba de hacer las cosas lo mejor posible. Pienso que Dios me dio muchas habilidades a nivel profesional, eh, manejo de Excel, de redacción, de muchas cosas que pues eran habilidades muy buenas que podía poner al servicio a nivel empresarial, pero no era allí donde yo sentía que estaba mi realización. Pasaban los días en el trabajo, dedicaba allí 9 horas al día y sentía que pues estaba allí, pero no estaba allí, que no era donde yo quería estar, que no me sentía plena ni realizada. Luego, pues ya pasando el tiempo, ya mi bebé tenía 1 año y 2 meses cuando por sorpresa quedó nuevamente embarazada. Para mí fue muy duro pues poder, digamos, contar esto en la empresa porque pues había pasado como 8 meses o menos en donde me había reincorporado en el trabajo. Entonces para mí fue pues muy difícil contar esto porque pues no sabía cómo se lo iba a tomar mi jefe. Y bueno, gracias a Dios lo tomó muy bien. Viví este segundo embarazo muy contenta, muy alegre, pero también al mismo tiempo como con este deseo nuevamente mucho más vivo en mi corazón. Sentía en la oración, oraba mucho para pedirle a Dios este discernimiento, pero digamos que al mismo tiempo no sentía esta confirmación porque veía como mi esposo pues no lo veía como algo viable. Entonces, pues como que vuelven otra vez estos sentimientos mucho más profundos. Nace mi niña, había tenido un diagnóstico inicial, pero gracias a Dios no fue así, con lo que decían los médicos, nació muy bien y pues gracias a Dios pudimos tenerla en casa con el niño y yo empecé nuevamente con la licencia de maternidad que siempre unía con las vacaciones, entonces eran 5 meses. Al quinto mes ya de que mi hijita estaba más grandecita, ya iba a ingresar yo a laborar. Antes de que empezara yo a trabajar, mi hija se enferma de un tema respiratorio que se fue agravando con los días y yo ya tenía que entrar a trabajar. Cuando entro a trabajar, pues mi hija todavía sigue enferma y estando aquí en la casa, veíamos que ya no mejoraba, yo apenas llevaba como 2 días de haber ingresado a trabajar y ya pues me tocó pedir permiso. Entramos por urgencias con la niña y al verla en el estado que estaba, pues nos internaron y pues allí me quedé hospitalizada con ella. Mi niño, mientras tanto, tuvo un accidente a los 2 días de haber estado yo ingresada. Entonces me encuentro en una situación en donde al día 2 de yo estar hospitalizada, me llega mi niño también a ser hospitalizado y pues tengo a los 2 niños en la clínica. Después de esta situación, pues yo había ingresado a la clínica con un deseo muy grande, con una convicción de que ya no me importaba nada, que yo ya decía no, o sea, esto que me está mostrando Dios, lo sentía en una convicción en mi corazón de que debía renunciar. Y luego llega mi niño, o sea, yo ya lo tenía totalmente claro en esta situación en donde apenas a los 2 días de haber ingresado a trabajar, ingreso yo con la niña hospitalizada y luego a los 2 días me llega mi niño. Entonces, pues ya esto para mí fue una confirmación muy grande de que Dios me decía, por favor, ocúpate de tus niños. Yo lo sentía en mi corazón, lo sentía en la oración. Mi esposo todavía no lo veía tan fácilmente por el tema económico, pero ya yo tenía esta convicción. Yo no pude acompañar a mi niño en el proceso que él empezó a vivir porque tenía que estar con la niña. Entonces fue mi esposo el que estuvo con él durante los primeros días y ya cuando me dieron de alta, pues ya yo pude ir al hospital donde él estaba, porque luego lo trasladaron y allí duró 35 días, pero pasaba el tiempo y yo ya tenía que tomar una decisión porque yo tenía que ir a darle el almuerzo, tenía que ir a acompañarlo en las 2 horas de visita y pues no podía seguir pidiendo permiso. Entonces, pues yo siento en mi corazón esta convicción
Le digo a mi esposo nuevamente, y pues creo que fui muy insistente. Y en ese corre-corre de ir y venir a visitarlo, un día, porque él también pide vacaciones para poder atender al niño, un momento que me encontré con mi esposo en casa, le digo, bueno, tengo que ya gestionar para poder ingresar nuevamente, entonces a trabajar o pedir la licencia, porque me daban una licencia no remunerada. Y entonces mi esposo me dice, ya no habías dicho que ibas a renunciar. Entonces cuando él me dice esa frase, o sea, yo me detuve y como que se detuvo todo y dije, o sea, esto es una confirmación de que eso es lo que debo hacer. Y finalmente, pues, cuando él me dice eso, yo le digo, claro, sí, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, ya tomando esta decisión, pues ya empiezo una nueva etapa en mi vida en donde pues tuve que vivir todo este proceso ya sin esas preocupaciones de estar pidiendo permiso ni nada, sino estando 100% para mi niño en ese proceso que él vivió. Y luego cuando sale, una alegría muy grande, recuerdo esa alegría de recibirlo aquí en la casa, de tener a la niña, tuvimos el apoyo de todos nuestros familiares, fue algo muy hermoso también incluso en la empresa en donde trabajaba, que es una empresa maravillosa, sentí como ese amor, ese respaldo de parte de ellos. Y aquí empieza una nueva etapa en mi vida, porque esta renuncia también se convierte en una escuela para mí, en una escuela de cómo cuidar un hogar, de cómo custodiar a mis hijos, de cómo acogerlos, alimentarlos, cuidarlos, darles todo, sanarlos en todas pues, sus condiciones físicas, en, digamos, las enfermedades. Estoy todavía en esa búsqueda constante de poder sostener a mis hijos con amor, de poder mejorar en muchas áreas que todavía me cuestan muchísimo. Pero quiero decirte que siento en mi corazón que esta decisión fue lo que Dios quería desde lo más profundo de su corazón. Muchas veces creemos que renunciar es rendirse, que es renunciar a uno misma, que es renunciar a tus sueños, a tus ideales. Pero en realidad esta renuncia, si la vives de cara a Dios, no solamente renunciando a aquello que está mal, aquello que te lleva a dañar tu propia existencia, a generar heridas que es de por sí el pecado, sino que también renuncias a algo que es bueno, que es lícito, que, que está bien, por algo más grande, es porque estás viendo allí una oportunidad de santificación, una oportunidad de ir hacia el encuentro del Señor de una manera más profunda, de una manera más grande, porque estás dándote cuenta de que lo más importante en tu vida no es tu profesión, no, eso no define quién eres, sino lo que define quién eres te lo da Dios, Dios tu Padre. Tú eres según lo que Dios ha hecho de ti y eres lo que eres delante de Dios, no delante del mundo. Muchas veces renunciamos a esto que es bueno porque vemos la oportunidad de llevar el reino de los cielos a quienes nos rodean. Y esto podemos verlo en una sencilla práctica. Quizá renunciar a querer tener la razón para que reine la paz, para que reine Jesús. Y esto es una mirada mucho más grande, mucho más profunda. Es poder entender que todo lo que tú haces tiene un impacto en la eternidad y que en la renuncia día a día de aquello que quizá es bueno, como por ejemplo ir a hacerme las uñas, por estar con mis hijos, por dedicarles tiempo a mis hijos y sentarme a jugar con ellos y sentarme a enseñarles algo que los edifique, leerles, pues estás eligiendo la mejor parte, que es llevar el reino de los cielos. Y así entendiendo que cada renuncia en realidad, cuando se hace de cara a la voluntad de Dios, de cara a lo que Dios quiere y que te ha hecho entender en oración, pues en realidad te estás encontrando a ti misma y lejos de perderte como el mundo, la sociedad y esta cultura feminista te hace creer que te pierdes en la maternidad. En realidad te encuentras a ti misma porque encuentras tu vocación, encuentras ese llamado al amor
que te asemeja a Jesús y que te permite gastarte a ti misma y permite que tú tengas un objetivo mucho más grande que simplemente ocupar un lugar en el mundo, sino que estás llamada a algo mucho más grande. Y en el Evangelio Jesús nos dice en Lucas 9:23, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, cargue su cruz de cada día y siga. Ese negarnos a nosotras mismas no es anularnos como hoy el mundo nos quiere hacer ver, sino que es dejar espacio para que Dios actúe. Ponte a pensar, quizá la persona que está a tu lado, como tu esposo, no puede entender cómo es el reino de los cielos, pero si tú se lo traes con tu conducta, con quizá renunciar a tener la razón, quizá renunciar a verte esa película que tú querías verte para poder verte la que él quiere, o quizá renunciar a otras muchas cosas, pues dejas que la gracia de Dios actúe. Y en esa gracia de Dios, pues vas a poder realmente hacer que reine el amor, la paz, la unidad en tu hogar. Recuerda que Jesús vino y renunció a su trono, a su gloria y a su propia vida. Y a través de esas renuncias nos salvó y nos abrió las puertas del cielo. Así que te invito a que pienses en grande, que pienses en clave de eternidad, que no pienses solamente en ese pequeño momento en tu vida en donde querías que se hiciera como tú quisieras, sino que pienses en cómo cuando logres renunciar constantemente, pues vas a tener una corona en el cielo, porque Dios ya planeó una santidad para ti. Dios ya tiene un lugar de santidad para ti en el cielo, pero tú decides si quieres ocupar ese lugar o quieres ceder el paso, quieres ceder ese puesto. En mi caso, la renuncia se convirtió en escuela de paciencia, en escuela de aprendizaje, de saber cómo administrar un hogar desde la nada, desde cero, porque no tenía nada de conocimientos. Entonces, lo que parecía perder un puesto muy bueno en la empresa en donde estaba, un lugar en donde tenía estabilidad, en donde tenía buenos ingresos, pues en realidad fue ganar, porque con esto he podido ganar el cumplir mi vocación y aunque todavía estoy en constante aprendizaje, en prueba y error, en hacer muchas cosas que no sabía cómo se hacían, porque literal cuando me casé no sabía hacer ni siquiera huevos y mi esposo tuvo que comerse en los primeros días de matrimonio unos huevos súper mal hechos, quemados, para ser más explícita. Y hoy en día pues todavía me cuesta muchas cosas, pero he querido voluntariamente renunciar a esa comodidad de no hacer nada para aprender y, como te digo, me falta mucho camino. Y finalmente, algunos consejos que quiero darte para cualquier tipo de renuncia que tengas que hacer en tu vida están: primero, ora. Pregúntale al Señor qué es lo que quiere de ti, a qué te está llamando y cómo ese llamado puede hacer que tú puedas amarle mejor y aún más. Segundo, discierne con paz. Eso no es algo que se toma a la ligera por impulsos. Cuando esto viene de Dios, se toma de manera firme, serena y tranquila. Cuando yo tomé la decisión, esto aparentemente fue algo impulsivo para muchas personas, pero yo en mi corazón llevaba discerniéndolo por mucho tiempo. Tercer consejo, no te compares. Tu realidad es muy diferente a la de otras mujeres y solo tú puedes saber si realmente ese es el llamado que te está haciendo Dios. En un cuarto consejo, confía en la providencia. Nosotros somos testimonio de que Dios provee. Nunca nos falta nada. Y hoy en día Dios nos ha regalado el milagro de que mi esposo tenga un excelente trabajo que nos pueda proveer a toda la familia. Y quinto, busca acompañamiento espiritual. Recuerdo mucho que antes de tomar esta decisión consulté con un sacerdote y él me confirmó que lo que yo estaba discerniendo según la voluntad de Dios era realmente lo que Dios quería.
Él, a través de sus palabras, me animó y me hizo entender que realmente esta sí era la voluntad de Dios. Y por último, quiero que sepas que renunciar no es perder. Es elegir el amor por encima de tu realización profesional, de tus metas, de tus sueños. Y como la Virgen María, saber que Dios tiene un plan mucho más grande, una realización mucho más grande que tiene para ti. Así que no tengas miedo y discierne todo esto a la luz de la voluntad de Dios. Si estás en esta encrucijada o tienes que renunciar a alguna otra cosa, recuerda que Dios tiene el control y no te va a llamar a algo que no vaya a sostener. Y Él nunca, pero nunca se equivoca. Yo puedo decirte con el corazón en la mano que no me arrepiento de haber renunciado y que incluso en una situación muy compleja que tuve después de cierto tiempo, Dios me confirmó que este era el camino que Él quería para mí. Gracias por estar aquí y si este episodio te ayudó, compártelo con más mujeres que les pueda edificar. Te mando un abrazo y te espero en un próximo episodio.